Bienvenidos al episodio del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. No estoy solo, estoy con un amigo, profeta, un siervo de Dios, que además conocemos ya de hace varios años, el profeta Greg Miller. Buenos días, noches, no sé, pero... Gracias, pastor. Un privilegio estar aquí con usted y con todos los que están participando en este video. Hoy quiero platicar con usted acerca de lo que es el llamado, como esa unción que porta un hombre, una persona que ha sido llamada por Dios, pero también el balancearlo con su familia. ¿Cómo puede en el ministerio mantener la unción y al mismo tiempo ser fiel en su casa? Y eso es lo que vamos a estar hablando en este episodio. Para toda la gente que está en este momento viéndonos, queremos invitarte para que si tú tienes un llamado, si tú le sirves al Señor, si te gusta este episodio, tú también le des like, lo compartas, pueda beneficiar o bendecir a otras personas. Primeramente, gracias por estar aquí. Quisiera preguntarle cómo usted pudiera resumir o mencionar qué es su llamado. ¿Es un llamado profético? ¿Y cómo lo toma su familia ese llamado? ¿Cómo lo describiría? Para mí el llamado de Dios viene antes de que nacemos. Entonces, es algo que Dios inicia, que Él decidió hace muchos años. Y entonces ese llamado viene del vientre de nuestra mamá. Entonces, nacemos con ese llamado, estamos como marcados por Dios y vamos en un viaje, una jornada de descubrimiento de cuál es ese llamado. Entonces, ese es en nuestra vida, nuestros días, vamos descubriendo qué es ese llamado de Dios. Entonces, para mí es algo que ya existe en la persona, ya está funcionando tal vez en la persona, y cuando se casa y ya tienen familia, ese es parte del paquete. Entonces, no se puede borrar o quitar ese llamado. Ese es parte de cómo manejamos ahora con una esposa, con una familia. Y terminamos, el llamado termina o ponemos en pausa o cómo manejamos eso. Entonces, ese es el reto, ¿verdad?, más grande. En el caso de usted, ¿su llamado de profeta lo descubrió antes de casarse o después de que ya se casó? No, ya de mi juventud, yo estaba funcionando ya en ese llamado antes de conocer a mi esposa Lucy. Y entonces no era algo que descubrí después de casarme, era antes de eso. Entonces, aún en nuestro noviazgo, hablamos de eso, que hay un llamado y ella tenía sus propias llamadas también. Entonces, hablamos de eso en el noviazgo. Sabemos que, wow, esos son nuestros llamados y vamos a seguir en ese llamado, pero ahora juntos. Entonces, ese es el parte lindo del matrimonio. ¿Cómo llegar a balancear entre usted un llamado y el llamado de su esposa al momento de casarse? Porque si cada uno tenía un llamado y lo quería cumplir, Sí. entonces, ¿cómo lo balancearon? ¿Cómo llegaron a un acuerdo? ¿Cómo se iban a trabajar o cómo iban a servir? Bueno, parte del reto de cualquier joven que quiere casarse es la Biblia habla del yugo igual, de un yugo igual, que llevamos casarnos con alguien que obviamente cree en Dios, pero también que su llamado o su pasión va en línea con lo que tú llevas también. Entonces, no es que tenemos que ser igual o que los dos son igual o tenemos la misma llamado, pero que los llamados van en la misma dirección por lo menos. Claro. En la misma carretera o la autopista, sí, pero tal vez otro carril, pero es en el mismo autopista. Vamos Son complementarios. Exacto. Sí, porque si una persona tiene un llamado muy diferente y pretende mover el llamado de la pareja o del novio, sí, puede llegar a ser difícil. Sí, muy imposible. ¿Hubo un momento en el que usted tuvo que
tuvo un momento difícil entre decidir obedecer a Dios en su llamado o quedarse solamente con su familia? Bueno, de nuevo, es parte del reto. ¿Por qué? Porque de ser esposo y de ser padre es un llamado, es un ministerio. En la actualidad, mi casa es el primer iglesia, es los primer discípulos. Entonces, no puedo separar lo que hago afuera de casa y lo que hago en casa. Los dos son ministerios, los dos son llamados, los dos necesito gracia de hacerlo. Entonces, no es escojo esto o el otro, no, juntos, ambos, uno tiene que manejar y ministrar en las dos partes. Entonces, ¿cómo son las prioridades cuando tenemos un llamado? En el caso de usted como profeta, pero hay muchas personas que sirven a Dios en otras áreas. ¿Es Dios, familia, ministerio o es primero mi ministerio, después mi familia? ¿Cómo Sí, para mí personalmente yo creo que mi relación de Dios es número uno. Sin una buena relación con Dios, mi corazón alineado con Él, nada más va a funcionar. Entonces, mi relación con Dios es primero. Dos, yo creo personalmente mi matrimonio, mi familia es segundo. Y tercera es mi ministerio afuera de casa. Entonces, puede ser en iglesia, misionero, lo que sea. Entonces, ese orden nos ayuda mucho para tener éxito en lo que hacemos afuera. Por ejemplo, el fundamento personal, mi relación con Dios. Segundo nivel de ese fundamento es mi relación con mi esposa, mi familia. Entonces, si esos dos fundamentos son saludables, lo que hago afuera va a ser saludable. Entonces, lo que hago afuera es basado, es sentado sobre esos fundamentos. Entonces, jamás podemos pensar, bueno, lo que hago en casa, lo que hago afuera son separados y no importa lo que pasa en mi casa. Eso es un error, un engaño muy, muy fuerte. Wow, es que hay ocasiones donde vemos personas que empiezan a servir y empezaron bien, pero en el camino se empezó a descuidar algo de la familia y entonces ahora es más importante su servicio, su ministerio. ¿Cuál sería esa recomendación? Porque si en casa no estamos bien, si no tengo una buena relación con Dios, pero tengo la apariencia del servicio, Sí. eso no lo ven en la iglesia, eso nadie más lo ve más que en mi casa. Sí. ¿Qué tiene que hacer una persona que solamente vive del ministerio y a un lado la familia? Bueno, algo va a quebrar. La familia va a quebrar o el ministerio va a quebrar, pero algo no es sostenible. Entonces, uno puede manejar eso por un tiempo. Y Dios nos da tiempo, misericordia, ¿verdad? De arreglar eso y dar cuenta que, wow, las prioridades son malos o incorrectas. Entonces, Él nos da tiempo de arreglar eso, ajustar. Entonces, y eso es algo que es un reto para los ministros más que todo, porque tenemos un gran corazón para la iglesia o para ganar las almas. Entonces, el anhelo, el enfoque está afuera y muchas veces podemos perder el enfoque de nuestra familia y las necesidades de ellos. Entonces, Pablo habló mucho de eso, ¿verdad? Dando instrucciones a Timoteo, que el hombre que maneja bien su casa, entonces Dios confía en manejar la casa de Dios. Entonces hay una conexión bastante importante en los ojos de Dios. Ambas cosas son muy, muy importantes. Cuando se vuelve más importante el ministerio que la familia y van a terminar mal y lo sabemos, Sí. ¿qué le recomienda a la familia que lo está viviendo? Porque la familia lo ve y dice, esto no está bien. Sí. Él puede estar sirviendo en la iglesia, pero en mi casa no. ¿Qué tiene que hacer la familia? Bueno, parte de eso es el accountability, el de dar cuentas, ¿verdad? Y siempre en nuestras vidas tenemos que tener un círculo de amigos, de líderes que respetamos mucho, que pueden tener la plataforma conmigo o el acceso a mí
que pueden decirme o llamarme la atención, donde yo digo, wow, que él dice, tengo que hacerlo. ¿Entiendes? Como estoy sometido bajo una autoridad. Entonces, en casos cuando hay cosas muy drásticos o muy feos, es muy importante que aún la familia conoce quién son esos hombres, quiénes esas personas que ellos pueden compartir con ellos y decir, hey, wow, hay cosas aquí que no son saludables, hay acciones, comportamientos, y que hay alguien que puede ser la voz para ellos, ¿entiendes? Y para mí es muy importante tener esa protección. Es una protección para el ministro, pero también para su familia, que tiene ese forma de ayuda. Cubrirse, claro. Y, por ejemplo, cuando un joven, ya desde antes de casarse, él está sirviendo a Dios. Él siente un gran llamado. Pero al momento de casarse, ese llamado lleva un ritmo ya, sirviendo. Sí. ¿Tendría que poner un poco en pausa el servicio y su ministerio para ahora encargarse de su nueva familia? Bueno, eso es parte de... Hay un principio que podemos ver en el Antiguo Testamento, donde cuando hay un soldado se casa, duró un año de pausa, ¿verdad? Enfocado en su matrimonio, su nuevo capítulo de la vida, para que ponen fundamentos muy firmes, ¿verdad? En ese. Entonces, a veces brincamos muchas veces por la presión o la necesidad o tenemos una responsabilidad. Entonces, brincamos ese paso. Y no es una ley, pero es muy sabio del ritmo del ministerio, tal vez en menos durante ese primer año o meses, donde esa pareja puede establecer Conocerse, ritmo, empezar a tener una nueva... porque esos unos cambios drásticos, ¿verdad? Sí, porque ese joven antes era solamente Dios y su servicio. Sí. Porque tal vez su familia, bueno, pues ya estaba grande, lo que sea. Pero esa nueva adaptación entonces necesita ese tiempo de dedicación. Sí. Es muy sabio. Y va a dar fruto después que tomaste ese tiempo o menos responsabilidades durante ese tiempo para poner en orden, ¿verdad? Eso. Pablo habló del el hombre soltero es 100% su corazón es para Dios, pero el hombre casado, su corazón es dividido. Entonces, de entender eso, a veces es muy difícil para alguien que estaba metido 100% antes de casarse en las cosas de Dios. Entonces, pueden sentir, estoy fallando a Dios o fallando a la iglesia, pero Pablo es muy claro en eso, que Familia. tú tienes que dar su corazón también a familia, a su esposa. Entonces, es un reto. Sí, porque es un balance que hay que aprender desde el principio. Sí. Porque si no, entonces, ¿cómo va a ser la segunda prioridad de tu familia si no la dejaste entrar? Exacto. ¿Qué señales usted ve que el servicio o el ministerio van muy bien, pero en la casa no va muy bien? ¿Cuáles son las señales que usted pudiera decir, yo veo esto? Sí, bueno, escuché algo de Bill Johnson de Bethel Church hace un tiempo, que él tenía una familia, estaba un pastor, él muy popular y muy famoso él. Y él hablaba del concepto de sacrificio y recompensa. Cuando el sacrificio es más grande que la recompensa, hay un desbalance donde va a causar resentimiento y ofensa en la familia. Entonces, la familia o la esposa de un ministro, por ejemplo, ellos saben que hay hay sacrificios, mi papá no está, mi esposo no está, y otros están tomando tiempo de él que tenemos que compartir a él con otros. Y ese sacrificio, si sigue subiendo y no hay recompensa para ellos, donde el papá nunca está,
no, él no va a mis juegos, mis partidos, no está para mi cumpleaños, los cosas más importantes para mí como hijo. Entonces, la recompensa baja, el sacrificio sube. Entonces, llega un momento de quebranta. Entonces, eso causa ofensa, ¿verdad?, en el corazón de los hijos o la esposa, donde ellos piensan que no somos importantes. Todo el mundo es importante, no nosotros. O en el corazón de niños, wow, Dios me robó mi papá. Wow, sí. ¿Entiendes? Entonces, esa semilla queda ahí en el corazón de un niño, donde él no entiende todo eso todavía, solo sabe que mi papá no está. Entonces, wow, qué difícil, ¿no? Y esas señales de lo verdaderamente importante se está perdiendo, no hay recompensa. Pero difícilmente cuando una persona ya está muy metida y está descuidando a la familia pudiera decirle, pero no escuchan a la familia. Sí. Otra persona es la que está viendo ese problema. Y en el caso de Greg, ¿hubo algún momento en el que sintió que tenía que hacer una pausa al ministerio para dedicarle más a la familia? Claro. Y eso es si hay una buena comunicación entre tú y su esposa, y que ella entiende también, ella es ministro también, y tal vez ella pausó su ministerio para ser mamá en ese momento, ¿entiendes? Es parte de la comunicación entre la pareja, donde ella diariamente está en el ritmo y la agenda de la familia. Ella sabe las necesidades mejor que tú. Entonces, cuando ella empieza a decir, hey, necesitamos, está haciendo mucho falta, tú estás perdiendo ese momento con sus hijos. Y entonces, como ministro, personalmente, yo tuve que, ok, calma, ¿entiendes? Y decir algunas oportunidades, no. Y mucha gente no entendió eso, muchos pastores no le gustaron que yo dije no a la invitación. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Usted despreció algunas oportunidades? Claro, porque, y más, por ejemplo, cuando ellos están más grandes, tenían sus partidos, ¿verdad?, en béisbol y lo sea, otras cosas. Y yo dije a los pastores, hey, yo puedo estar en estos días, pero el otro no. Y muchos no entendieron por qué. Entonces, pero el por qué era porque yo quería estar en ese partido. Yo quería que mis hijos vean mi cara ahí. Que, again, vuelve a ver de nuevo, es el mensaje que tú eres importante. Yo estoy aquí. ¿Entiendes? Entonces, cosas así tuve que aprender, porque es muy fácil de estar en ministerio y va perdiendo, ¿verdad?, el enfoque en la familia. Entonces, esa comunicación entre mi esposa y aún mis hijos a veces llamando la atención, de, hey papá, tú no estabas donde estaba, nunca estás. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar ese tipo de quejas, y tú puedes sentir como, wow, pues, ¿por qué están quejando? Estoy ganando dinero también y necesitamos dinero en la casa. Entonces, hay mucha justificación que pasa donde yo estoy dejando mi responsabilidad y la importancia de la familia. Entonces, tuve que aprender eso muchas veces, no solamente una vez, pero y gracias a Dios que podemos aprender. ¿Qué papel juega la esposa cuando no tiene un ministerio? El hombre tal vez, o viceversa, tiene un ministerio, pero su pareja, su cónyuge, no. Okay. ¿Qué tiene que hacer ese cónyuge? Porque seguramente va a haber gente que nos vea y diga, bueno, yo tengo un llamado, pero mi esposa no, o mi esposo no, yo soy la del llamado y él no. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, en un lado, hay gente que creen que si yo tengo un llamado, mi esposa o mi esposo automáticamente. Si eres pastor, tu esposa es pastora. Tiene que ser pastora o pastor. Y ese es para mí un gran error, porque, de nuevo, un llamado no es iniciado por mí, es iniciado por Dios, decidido por Él antes que esa persona nació. Entonces,
cuando ese pasa, es muy importante balance, porque hay una persona que no tiene ningún llamado en la iglesia en esa forma, siente que yo soy mamá, yo soy esposa, estoy contenta en eso. Sirvo aquí, acá un poquito en la iglesia, pero ese es mi llamado, ¿verdad? Y tú eres el pastor, tú eres la evangelista, y esa es tu responsabilidad. Entonces, si hay una buena comunicación y el hombre entiende que, wow, ella y ellos son parte de mi ministerio, tengo que cuidar, entonces se puede llevar. Pero muchas veces trae mucho conflicto cuando el hombre o la mujer es ministerio, ministerio, ministerio y olviden, ¿verdad?, la importancia de ella o él o la familia. Entonces ahí causa mucho problema, pero es posible, pero lleva mucha comunicación, mucho, tal vez a veces el hombre diciendo no, oportunidades o no, ese llamado a las 11 de la noche de alguien de la congregación. ¿Por qué? Porque estoy hablando con ella. ¿Entiendes? Entonces, esas interrupciones que siguen interrumpiendo mi vida personal, privada, entonces eso va a causar conflicto. Porque por mucho tiempo en algunos lugares, no sé si sea por ser un país diferente, no sé, se había dicho el pastor o el líder debe de estar siempre para la necesidad de la iglesia y su familia tiene que quedar en un segundo plano. Y así lo dicen y le toman usan la palabra diciendo, el que no dejare padre, madre, esposa, hijos, no puede llegar. Primero tienes que servir al Señor. Sí. Y es peligroso. Súper, súper peligroso. Entonces, no es pecado decir, no voy a asistir, no voy a ir porque mi familia me necesita. Exacto. Entonces, ese es el balance. Obviamente Jesús dijo eso, ¿verdad? De dejar su familia, sus padres, todo eso. Pero estaba hablando de actitud, ¿verdad? De no físicamente dejándolos, abandonarlos, porque hay más versículos que hablan de no, de cuidar su familia, de proveer y todo eso. Entonces, hay un balance en la escritura. Entonces, tenemos que leerlo en contexto total, no solamente un versículo, ¿verdad? Y obviamente hay mucha gente sufrido mucho por ese mal concepto, ¿verdad? De tengo que dar 100% allá y ellos son... Tengo que decir a mi casa que no, pero a ellos no, a ellos sí tengo que estar. Entonces, la sabiduría es un horario más que puedo. Yo sé que los pastores, y muchas veces los pastores son como los doctores, que a cualquier momento el paciente me necesita, tengo que ir al hospital y ayudar. Y los pastores muchas veces tienen ese mismo rol que, wow, ellos están dispuestos 24 horas del día, a cualquier momento, pero hay cosas cambiando en la iglesia mundial donde estamos dando cuenta que no somos Superman y no somos el Salvador. No somos el pastor principal de las ovejas. Hay un pastor principal, se llama Jesús. Pero muchas veces hemos cometido el error de pensar que yo soy que tiene que suplir toda la necesidad para esa congregación. Y estamos muy equivocados en eso. Qué hermoso es saber esto, ¿no? Porque incluso me recuerdo yo mismo haber estado en un lugar donde lo primero que llegaron los pastores cuando se instalaron fueron decirnos, estas semanas son mis semanas de vacaciones, estos son días de descanso. Y la iglesia en aquel momento juzgamos esa actitud. Dijimos, ¿pero qué no tiene que estar el pastor dispuesto para cuando lo necesitemos? Muchos se ofendieron y se fueron, ¿no? Pero hoy entiendo que él estaba poniendo a su familia por encima de su llamado. Y tener esa disciplina, ¿verdad? Aún en casa, donde no contestamos a cierta hora. Hay una forma de horario. Bueno, hay emergencias, entiendo, pero en general, saber que si estoy en casa, estoy en casa. Muchos ministros salen de su oficina en la iglesia, pero
lleven su obra, su trabajo, su oficina es en casa. Entonces, tú todavía estás trabajando. ¿Entiendes? Su enfoque es dividido. Entonces, ese causa mucho problema en la vida de esas familias. Y, y si están en casa, tenemos que aprender a vivir estando en casa, enfocados en los hijos, en la casa. Hubo un momento en la vida de Greg que si hubiera tenido que hacer algo diferente, ¿qué hubiera hecho? No, parte de eso es aprender a estar presente. Y es una de las cosas más difíciles para mí, porque muchas veces estoy pensando en mañana. ¿Qué tengo que hacer mañana? O este mes voy para allá, voy a un viaje y esa iglesia necesita tal cosa. Entonces, aún estar en casa, no estoy presente. Estoy en el futuro. ¿Entiendes? Entonces estoy pensando en el futuro, no disfrutando en este momento de estar presente. O el otro debilidad mía es pensar en el pasado. Wow, ¿qué pasó ayer? Y wow, tuve un mal momento con esa iglesia o están pasando problemas y yo di tal vez un consejo, están haciendo o no están haciendo y pensando en el pasado. Entonces, pero de nuevo, no estoy en el presente, disfrutando en este momento. Y muchas veces mis hijos o mi esposa está hablando, pero mi mente está en el futuro o el pasado. Y ellos dan cuenta. Ellos dan cuenta, hey, estoy hablando, estoy aquí. ¿Dónde estás? ¿Entiendes? Entonces, aprender cómo disfrutar en el presente, cómo estar acá, ahora. La unción del profeta, la unción del que está sirviendo, que tiene un llamado en algo, ¿cómo es en casa? En casa se lleva la unción y porta la autoridad y dice, yo soy el profeta o yo soy el que sirve aquí. ¿Cómo se maneja eso, no? Porque nos gusta a veces y la unción deslumbra, es brillante. Y a veces queremos llevar eso mismo en casa. Sí, bueno, ese es entendiendo los roles. Yo tengo varios roles. Sí, profeta, sí, maestro, padre, esposo, abuelo ahora. ¿Entiendes? Como hay varios roles que uno juega y tú llevas todos esos roles en una persona. Pero, y su familia reconoce también esos roles. Ellos saben que, wow, tú eres profeta o maestro, pero no necesito un profeta en este momento, necesito un papá. ¿Entiendes? Y muchas veces los pastores se equivocamos mucho con nuestra esposa. Ella está compartiendo su corazón y nosotros estamos pensando, ¿qué dice la Escritura? Para predicarla, para ayudarla. Y ella no quiere eso. Ella quiere, no, escucha. No necesito un sermón. Necesito que tú me escuches. Entonces, esa parte es muy, muy importante que aprendemos entender nuestro rol en casa y qué necesita la familia. Ellos no necesitan un predicador en ese momento. Tal vez va a ser un día donde ellos necesitan una profecía y tienes que funcionar en ese rol de profeta. Pero en general no. En general tú eres papá, tú eres esposo, abuelo. Y entonces es muy importante entender ese juego. Sí. Los hijos tienen que servir junto con usted o en general, nuestros hijos tienen que servir con nosotros porque yo tengo una unción, un llamado, un servicio, entonces mis hijos tienen que hacerlo también. Bueno, ya he notado en mi vida propia es que mis hijos lleven muchas cosas muy parecidas que yo llevo. Aún nunca hemos impresionado a ellos de qué tiene que ser que hago o que Lucy hace. Entonces, aún no es una ley
una garantía que mis hijos van a hacer lo que hago. Porque de nuevo, Dios decide. Dios decide, yo no decido, Dios decide cuál es el llamado de cada uno. Y fue decidido antes del vientre. Entonces, yo como papá o como pareja tenemos que entender, wow, ellos no pertenecen a nosotros, no es nuestra propiedad, es la propiedad de Dios. Y Él tiene planes para ellos. Nosotros queremos cooperar y ayudarlos a descubrir esos planes. Puede ser que va a trabajar conmigo, puede ser, ¿entiendes? Que es parte del plan de Dios. Pero en el principio de generaciones es muy importante porque ellos lleven lo que nosotros llevamos, el mismo corazón, mismas actitudes, mismo corazón para Dios, pero no es garantizado que van a ser el mismo ministerio. Entonces, eso es parte de... Uno les enseña y ellos deciden. Exacto. ¿Es pecado entonces, sería pecado decir al llamado, no, Señor? ¿Cómo? Si Dios me llama para ser maestro y decirle, no, Señor, yo no quiero ser maestro. Para mí ese es parte del reto, ¿verdad? En nuestras vidas. Jonás hizo eso y otros también huyeron del llamado de Dios y en sí es pecado porque tú estás diciendo no a la voluntad de Dios. Y cualquier versículo que leamos y decimos, no, yo no quiero eso, ese es pecado en sí de forma de rebelión, de yo no quiero la forma de Dios o la manera de Dios, quiero mi propia forma. Entonces, he notado en mi vida personal de cooperar con el plan de Dios es mucho más fácil, mejor y que resistir el plan de Dios. Si tuviera que decirle unas palabras a todos los que están sirviendo hoy, sea que tengan un llamado o que estén sirviendo en la iglesia, respecto a su llamado, su servicio y su familia, ¿qué consejo les daría? No, que entienden todos que su llamado no es solamente el mundo. Mucha gente trata de ganar el mundo y pierden su propia familia. Entonces, para mí, eso no es válido. Entonces, para mí también es la condición de mi matrimonio, la condición de mi familia, son los credenciales más grandes para mostrar al mundo quién tú eres. Si la condición de su matrimonio, la condición de su familia es terrible, horrible, hay guerra en su casa, hay infierno en su casa, eso muestra algo tan fuerte afuera que la gente no son estúpidos, ellos entienden muy bien, wow, lo que tú prediques, tú no vives. Entonces, eso va a causar que el mensaje que tú prediques va perdiendo autoridad. Entonces, la credencial es más importante en nuestra vida de quién somos, es la condición de mi matrimonio y mi familia. Entonces, quiero animarles que vale la pena de la obra, el sacrificio, el amor, el tiempo que tú das a su familia, a su esposa, porque eso es más, ese da más autoridad allá afuera que un certificado, un diploma, ¿verdad? De un estudio bíblico guindado en su pared, ¿entiendes? Su familia es las credenciales espirituales más fuertes. Wow, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es ver esto, que nos lo diga, que nos lo comparta de esta manera. Creo que no lo había visto, que las fotografías de mi familia son mis certificados más hermosos, pero no solamente la fotografía, sino la fotografía que tengo aquí de ellos, de que los amo, de que lo que hago lo hago por ellos, lo hago porque Dios me puso como padre de ellos. Creemos que Dios está levantando ministros con unción, pero también fieles a su casa. Y para poder terminar, me gustaría que pudiera, que nos ayude o nos acompañe y que pueda hacer una oración por todas estas nuevas generaciones que se están levantando, aquellos que están descubriendo sus dones, aquellos que ya están sirviendo, pero tienen algo en su casa que necesitan orar. Ok.
Padre, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar juntos. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios que nos llama. Tú eres el Dios que decide. Tú eres el Dios que dice, por aquí camina. Entonces queremos cooperar, queremos obedecer su voluntad. Pero, Padre, en su voluntad hay balances, hay formas de hacerlo. Y muchas veces hay varios roles que jugamos. Entonces yo pido, Señor, que tú ayudes a esas próximas generaciones a entender. Hay un llamado, tenemos que obedecer. Hay un llamado de ser esposo, de padre y proveedor y todos esos otros roles. Y Padre, queremos ser fieles. Queremos ser fieles y hacerlo como tú digas, no como pensamos o no como religión nos enseñó. Pero Padre, en una forma saludable hoy, para mostrar al mundo, ese vale la pena. Diciendo sí al llamado de Dios vale la pena. Que los hijos pueden ver en mi vida personal, en el ministerio, que ellos anhelan. Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero serlo como él es. En lugar de huir de la iglesia, huir de un llamado de Dios por el mal ejemplo, el mal administrador de su papá hecho. Entonces, yo pido en el nombre de Jesús que tú ayuda a los ministros, los nuevos generaciones, y Padre, que ellos responden al llamado de Dios, pero también con mucha sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Si te ha gustado este episodio o ha sido de bendición también para tu vida, te invitamos para que lo compartas con alguien más, que ores por el ministerio del profeta Craig y de todas las personas que están en este momento sirviéndole al Señor, para que sigamos dando ese buen ejemplo. Te espero en el próximo episodio. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.